¿Cómo estás? Espero que muy bien. Nosotros estamos en directo en este miércoles. Hoy empezamos un poquito más tarde, pero bueno, eso no será óbice para tratar unos temas interesantísimos. ¿Con quién lo vamos a hacer? Con Víctor García de Coalición Canaria Darico. Muy buenas, Víctor. Muy buenas, Cari. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues con ganas renovadas de empezar el año aquí en esta tertulia de nuevo, sí. Muy bien, pues allá que vamos, que tenemos un montón de cosas que hablar y no mucho tiempo. Dora González del PSOE. Muy buenas, Dora. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Pues estrenando año, como todo el mundo que nos está viendo, ¿no? Que te fue y la verdad bien, que como ¿no? Genial, fueron una fiesta tranquila, de estas que para adentro y con más emoción, no sé. A mí me encantaron las cosas como son, con algún viajito de por medio, como siempre, para no variar. Qué bueno. Y la verdad que muy bien. Y como me gustan los números impares de siempre, no sé por qué, sé que este 2025 nos va a ir muy, muy bien. Pues vamos a ver si es verdad. Saludamos a Naín Llanes, que es concejal de Vox en el Ayuntamiento de Arona y consejero en el Cabildo. Muy buenas. Muy buenas, feliz año. ¿Cómo? Feliz año. ¿Cómo te dejaron esa fiesta? Muy bien, no me gané el gordo de Navidad ni tampoco el niño, o sea que bien, con salud, dinero en este caso no, pero bueno, con un montón de cariño de toda la familia, que como siempre las Navidades son para disfrutar de a los que no les dedicamos tanto tiempo en lo ordinario. Es que me gusta mucho la Navidad y yo creo que es el momento de reflexión del tiempo que le dedicamos a los demás, ¿no? A nuestra familia y eso. Qué bueno, qué bonito. ¿Tú tampoco ves simulacro? ¿O sí ves simulacro? Cuando llega el anuncio de hoy, creo, o de ayer, que decía, ha acabado el simulacro de paz y amor, puede todo el mundo volver a... Yo no le veo eso de simulacro. Ni le veo la gracia tampoco. Yo ni le veo la gracia. Yo veo que la gente, es lo que dicen ahí y lo que decimos, no, sí que quieren compartir tiempo con su familia, sí que les apetece. Oiga, yo no le digo que usted tenga un cuñado, una cuñada, que usted no quiere ir a aquella cena, pero en general, yo no veo mucho simulacro, la verdad. Por mi parte, por lo menos, no hay simulacro. Algún Grinch que habrá por ahí, ¿no? Ahora que se lleva, pero yo soy una enamorada de la Navidad y el entorno y la gente con la que vivo la disfruta mucho. Y el que no le guste, porque no la celebre y punto. Y punto. Bueno, pues vamos a empezar. Hablamos de cositas de Canarias ahora, pero ¿por qué no entramos un poquito con Venezuela, con esa octava o novena isla ya, que es Venezuela? Pasado mañana es la toma de posesión. Todo ahí puede pasar o nada puede pasar. ¿Tú qué crees que va a pasar, Nain? Bueno, no tengo una bola de cristal para saber lo que va a pasar, No, pero ¿qué crees? Pero bueno, nosotros sí invitábamos en las elecciones a votar obviamente a Edmundo González Urrutia en esa imposibilidad que tuvo María Corina Machado de presentarse, no le dejaron presentar la dictadura, narcodictadura venezolana que tiene Maduro atrapada a Venezuela. He visto que incluso Edmundo González ha hecho un llamamiento al ejército venezolano. A ver, yo personalmente tengo muy claro una cosa, no se superan nunca ningún tipo de dictadura si no existe normalmente una mano militar desde dentro, desde fuera o alguna sublevación en ese sentido. Muy tristemente, ¿no? Porque parece que siempre tenemos que acudir a los extremos para poder solucionar algo que puede ser una transición lógica a una democracia real que no está ocurriendo en Venezuela. Yo creo que los que han intentado en este camino hasta ahora, y hablo de los países externos y referentes como España, han tenido una postura, yo creo que bastante permisiva con respecto a lo que sucede en Venezuela y que nos miran bastante, y hablo en este caso de Pedro Sánchez, como siempre hablo de la política nefasta con respecto a las relaciones exteriores, esto es un caso más. Lo que ha hecho con Venezuela a mí me parece crítico, me parece que no está siendo coherente con todos los hermanos venezolanos que hay en España, y me parece que la dictadura en la que tiene sumido Maduro ahora mismo a Venezuela es una problemática que España debería posicionarse muy claramente y decir muy claramente y muy abiertamente, el gobierno de España, no hablo del Congreso de los Diputados, que así lo hizo y defendió a Edmundo González, no, hablo del gobierno español en defender que este señor está apoltronado en la silla de Venezuela y no quiere irse de allí. Entonces, yo creo que el gobierno de España ahí está errando. No sé lo que sucederá, ojalá lo que suceda es que ese señor salga por la puerta y quede allí el presidente legítimo electo por el pueblo venezolano, que es Edmundo González.
Ojalá pase así, pero es una situación muy compleja, ¿no? ¿Tú, Víctor? Bueno, yo creo que queda demostrado que hay un presidente legítimo y un dictador que lo único que quiere es continuar en su puesto, ¿no? Yo, viendo los antecedentes, es difícil ser optimista, ¿no? Yo creo que las amenazas siguen increciendo, siguen subiendo, el tono cada día que ha pasado en estos últimos es peor y bueno, más allá de que parece ser que va a haber un apoyo de muchos expresidentes latinoamericanos en ese viaje de regreso a Venezuela, es difícil pensar que vaya a reinar pues lo que ha sido evidente que han elegido las urnas, ¿no? Que Maduro ha perdido, ¿no? Pero bueno, yo sí es verdad que creo que el apoyo popular es muy importante. No coincido tanto con esa parte militar, ni mucho menos. Yo creo que la paz debe reinar siempre, pero es evidente que hay que ser realista, ¿no? Y la situación en Venezuela es muy grave. Insisto, no soy muy optimista porque las declaraciones que estamos viendo, los movimientos políticos, con ese secuestro que habíamos hablado, ¿no? De un familiar recientemente. El yerno, sí, de Edmundo González, que fue secuestrado. El yerno de Edmundo González, ¿no? Y bueno, la verdad que la situación es crítica y vamos a ver qué pasa. Yo incluso me atrevo a decir que más allá de que Edmundo pudiera ser presidente, que creo que va a ser complicado, que haya normalidad, lo que deseo es que no pase incluso ningún magnicidio, porque nunca sabemos cómo puede reaccionar un régimen de esta naturaleza, ¿no? Así que bueno, vamos a ver. El apoyo evidentemente a todos los venezolanos. Aquí en Canarias además hay una comunidad muy importante que vamos a ver, yo creo que todos conocemos a gente que ha ido, que ha venido, los que no tenemos familiares, y es difícil, ¿no? Incluso es hasta complicado a veces ponerse en el lugar, hablar de esta situación, pero hay que denunciar lo que está pasando. Pero insisto, yo personalmente no soy muy optimista. ¿Y tú, Dora? Bueno, yo no soy optimista para nada. Yo sé que ese señor tomará posesión de su cargo y seguirá haciendo lo que le dé la gana, porque realmente es una dictadura lo que hay en Venezuela con este señor, pero con la complicidad de muchísimos otros venezolanos que efectivamente muchos de ellos hacen centenares residen en Madrid, en el barrio de Salamanca, Alviso y la zona ultra rica, y apoyados por quien gobierna la Comunidad de Madrid, porque además lo ha dicho y no la señora presidenta lo ha dicho, y además se ha sentido cómoda haciendo esas confesiones. Con Venezuela ocurre algo curiosísimo, porque Venezuela tiene una población de casi 28 millones de habitantes. De esos casi 28 millones de habitantes, se calcula que españoles reconocidos, vamos, con DNI, hay unos 134.000. Pero es que hay otro dato más curioso, es que en la diáspora venezolana hay casi 8 millones de venezolanos residiendo fuera de su país, en España o en cualquier otro país de Sudamérica o de Europa. También en Italia hay muchos venezolanos, por los orígenes también que hay ahí. Y lo curioso de todo esto es que no nos planteamos qué ocurre en ese país cuando casi una quinta parte de la población reside fuera. Es una diáspora tremenda, es una migración terrible, y eso lo único que acentúa es la situación económica, política y social que existe en ese país. Luego además el gran secretismo que está ocurriendo, porque mientras tenemos unas redes sociales que informan, que averiguan, es muy difícil encontrar información. Antes tú te ponías información sobre Argentina, la encontrabas en cualquier lugar, sobre Venezuela también ahora te encuentras que aquellos sitios donde gobiernan estas dictaduras democráticas, porque han sido elegidas, a pesar de la gran duda incuestionable desde luego de que el señor Maduro sea legítimo, hubo un proceso electoral de aquella manera también, pero bueno, un proceso electoral inequívocamente fallido, pero ahí está impuesto. Recordemos que ya desde la época de Chávez ya hizo modificaciones en la Constitución para casi quedarse presidente vitalicio, pero se murió, y mira, pensamos que con su muerte vendría algo mejor y vino algo peor, pero yo desde luego que aquellos políticos que se inspiran en los muertos y en los pájaros, pues la verdad es que muy bien no anda de su cabeza. Pero luego, por otro lado, lo que vaya a ocurrir, va a ocurrir efectivamente. El mundo hizo un llamamiento a los militares. Yo siempre recuerdo que detrás de los militares siempre hay sangre, por lo tanto siempre hay víctimas y siempre hay muertos, porque un militar que asalta a un parlamento o da un golpe de Estado, el que quiera, al final hay violencia. Eso es inevitable, porque la parte que apoya a Maduro se va a manifestar y todos sabemos cómo ocurre.
Y por otro lado está la señora Corina Machado, que sorprendentemente, esto es una visión personal, no es ni ideológica siquiera, la encuentro bastante valiente. Es verdad que ella tiene unos recursos económicos potentísimos, que no necesita para nada este poder, pero tiene la necesidad de impulsarlo y salir adelante. Pues Corina Machado ha dicho que ella está al frente de cualquier manifestación, que espera que sea una manifestación multitudinaria donde se concentre todos los venezolanos. Y yo, de verdad, hay como cierta romanticismo incluso, no sé cómo definirlo, o esperanza de que eso ocurra y que los países que puedan, porque por ejemplo, este gobierno que va a hacer Trump, le va a apoyar porque ya lo ha manifestado, lo tiene claro. Entonces, claro, si Trump, Orbán, Milei, todos estos, no, es que no sé cómo definirlo, han decidido apoyarle, poco pintamos los demás, porque todos sabemos el juego, el vocabulario, el lenguaje que se usa continuamente entre el yanqui y el venezolano. Pero ambos se nutren a sí mismos, porque la gran colonia de venezolanos megamillonarios que hay en Miami es inevitable. ¿Dónde está la hija del señor Maduro? ¿Dónde están los dineros de Venezuela y del señor Maduro? Todos están en Estados Unidos. Entonces la connivencia va a ser bastante difícil. Que España puede pronunciarse, ya lo ha hecho apoyando al señor en el mundo. Y lo que decía antes Naim, de que el gobierno de España no ha apoyado lo suficiente, Pedro Sánchez, no sé si mencionaste a Pedro Sánchez, pero bueno, Pedro Sánchez y el creo que hay una España... yo creo que hay una dicotomía entre el mensaje y los hechos. Por un lado resulta que no lo apoyamos y por otro recibimos críticas a mansalva, porque recibimos al señor Edmundo Bandé, porque Edmundo González, porque en esta misma mesa se discutió que si lo habíamos acogido, que no lo habíamos avisado a la oposición, que si no lo habíamos comentado no sé quién, que si se quedaba no sé dónde. Vamos, aquí se especuló por especular. Es decir, llegó un punto que era erróneo haber recibido al señor Edmundo González. Aclárense, señores políticos de la derecha que lo cuestionaron en su día. Ahora resulta que le apoyamos, pero que ya con eso no es suficiente apoyo. ¿Te parece poco apoyo decir que apoyas, que recibes en tu territorio, que le das cobijo en tu territorio al principal opositor del señor Maduro? Creo que los hechos van más allá de las palabras. Si yo te recibo en tu casa es que autorizo y creo en ti, en tu persona, que has ganado unas elecciones, que podría ser el presidente de ese país. Es que se ha pronunciado por activa y por pasiva. Es que no hay más. Sánchez cuando recibió sacar de aquí, donde no hay no es. Sánchez cuando recibió en España a Edmundo González Urrutia no lo hizo como presidente electo de Venezuela, lo hizo, como muy bien acabas de decir tú, como el opositor al gobierno de Venezuela. Y no es el opositor, es el presidente electo del pueblo venezolano, no es el opositor, el líder opositor, como lo está tratando el gobierno de España. Ahí está el error. Y ese es el error que estamos señalando. Y quería señalar también, cuando hacía referencia a los apoyos que tenía María Corina Machado, y en este caso, y por ende, Edmundo González con respecto a Donald Trump o Milei o quien fuera, me parece mucho una versión edulcorada de Nicolás Maduro llamando fascista a María Corina Machado y a Edmundo González por buscar apoyo internacional. Es lo que ha hecho en estos últimos días, llamar fascismo de ultraderecha a una persona que es la electa del pueblo venezolano, simplemente por intentar buscar apoyos internacionales. Y lo mismo lo acabas de hacer, le bajaste 2 cambios, no llamaste fascista ni nada, pero acabas de hacer prácticamente el mismo speech que hace Nicolás Maduro. Mira, Nicolás Maduro haga los speech que quiera, en ningún momento me quiero comparar con él, ni lo quiera Dios, aunque el infierno lo tengamos ganado ambos. No es mi objetivo es que él tiene unos apoyos, que Corina Machado y Edmundo González tienen otros apoyos a nivel internacional, que la comunidad internacional ha estado muy en floja, así como lo ha estado en el conflicto de Gaza, y aquí nadie se queja, como lo ha estado con el conflicto de Ucrania. Hemos estado flojos como comunidad internacional, sí. Y que cualquier presidente que haya levantado la cabeza se le censura, también. Que especialmente el presidente de España, sí. Es un hecho, pero es un hecho que efectivamente Edmundo González ha ganado las elecciones, porque ha quedado demostrado aparentemente que las actas han sido falsificadas, y yo creo, de verdad, honestamente, que han sido falsificadas, porque cuando tú ganas, la transparencia es absoluta. No te importa que vean las actas, no te importa que vean los votos, no te importa que vean la documentación, y este señor lo ha ocultado tanto, por lo tanto el que oculta es que miente, lo tengo clarísimo. Y a Edmundo González se le recibió en aquel momento
como presidente electo a la espera de que esas actas salieran adelante. La comunidad internacional no sé lo que ha hecho, pero lo que está claro es que el día de 9, otra vez los venezolanos van a sufrir el gobierno de este señor Maduro. Y lo que todavía me parece peor, y que no lo acabo de entender, y ahora no estoy hablando por mí, estoy acordándome de una amiga intimísima que, oye, enhorabuena, ya tienes el DNI, ya juró como española, mantiene la doble nacionalidad, pero está orgullosísima de ser española. Pues lo hablo por ella, que sí tiene hilo directo, y me dice, lo triste de todo esto es que si Maduro convocara una manifestación, seguramente también irían millones y miles de venezolanos. Y eso es lo que a mí no me entra en la cabeza. Es que hay y una es cosa... que hay una dicotomía que Sí. yo no logro entender. Pero hay una cosa importante, lo antes decías un dato, ¿no? Esos casi 8 millones, no Sí, se sabe muy sí, bien. casi 8 Venezuela ha millones que sido el está país en los últimos años del mundo en el que han salido, han emigrado más personas. Claro, de esa situación de muchísimos millones de personas que tienen que irse del país, pues porque están perseguidos, porque simplemente están en unas situaciones muy negativas, hay muchas otras que se quedan, ¿no? Evidentemente lo que ha conseguido el gobierno de Maduro es un entramado. De hecho hay algunos reportajes muy interesantes en internet, de medios especializados que hablan de esto precisamente, ¿no? Ese entramado político, militar y económico, fundamentalmente mafioso incluso, que lo que ha hecho es gobernar el país, lo que está haciendo es consolidar su gobierno en el país, porque el apoyo popular que tiene también está en gran medida basado en esos millones de personas que se han ido, en muchas otras que siguen estando pero que tienen miedo, y también hay que decirlo, en que la comunidad internacional pues un poco mira para otro lado, ¿no? Lo que pasa es que claro, siempre estamos en esa dicotomía de cómo tiene que intervenir el resto de países en la situación de un país en concreto, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Que hay, bueno, es que las imágenes están ahí, hay mucha gente que apoya, pero sobre todo lo que hay es un régimen mafioso que gobierna un país y que está metido en todo lo más básico, ¿no? Desde el punto de vista económico, militar y político, incluso judicial, ¿no? Entonces es muy complicado pues acabar con un régimen de esas connotaciones pues de manera democrática, ¿no? Porque cómo se lucha contra un régimen de estas características, pues no es nada fácil, ¿no? Y Víctor, otro dato, ya que vamos por datos, porque a mí los datos es que la matemática siempre he dicho que ya se llama la ciencia exacta, ¿no? Date cuenta que dice que de esos millones, de esos 8 millones de venezolanos que viven en el exterior, que no viven en su país, en el año 2021, que son los últimos datos que se tienen, Venezuela recibió, es decir, que todas estas familias saben que salen fuera para mantener la calidad de vida de los que quedan en su país, son 3.500 millones de euros. Imagínate, supone el 8% del Producto Interior Bruto de ese país. ¿Te imaginas qué disparate, qué locura? ¿Qué sería de Venezuela si todos estos que están fuera no percibieran ese dinero? ¿Cómo se hundiría ese país o esa familia? Porque al final esto va directamente a las familias, no va al gobierno. Esos 8 millones están manteniendo a otros tantos millones. Pongamos a 8 millones, que cada uno de los que sale mantenga solo uno en su país. Si de 28 millones de habitantes tienes 8 fuera, no contemos los de fuera, de 28 hay 8 que mantienen a 8, te quedas con 20 millones de habitantes. 20 millones de habitantes, nosotros tenemos casi 50 millones, 48 millones y pico de habitantes. ¿Qué ruina más absoluta es un país tan rico como Venezuela? Bueno, pues sabremos qué sucede pasado mañana, el día 10 de enero. Lo que vemos ahora en estos días es que es verdad que Maduro está haciendo gala de esa capacidad represiva que tiene con la gente, pues secuestrando, matando, torturando. La frasecita esa que repite mucho él y Diosdado Cabello, que a mí me pone los pelos de punta, que dice: candelita que se prende, candelita que se apaga. Horrible, ojalá eso pasara. Pasamos al otro extremo ahora, vamos de España, de Venezuela a España, porque vamos a hablar de España en Libertad. Ese programa, es el objetivo del programa España en Libertad, que se ha inaugurado hoy, precisamente en el Museo Reina Sofía, en el que se conmemora la muerte se conmemoran los 50 años de muerte de Franco. España en Libertad. Y decía el presidente, entre otras cosas, que después te pregunto a ti,
y lo digo entrecomilladamente, decía Pedro Sánchez: dejarse seducir por quienes prometen a la gente orden, seguridad y riqueza a cambio de arrebatarle lo más preciado de un individuo, que es el poder de elegir el destino de uno mismo, y convertirles en agentes pasivos, en menos espectadores del proyecto social y económico que ellos quieren imponer. Me imagino que será a Vox a quien se lo está diciendo, digo yo, si se dan por aludidos. Bueno, vamos a escuchar al presidente y ahora la otra. Los números están ahí, son claros, son inapelables, yo diría que hasta incluso abismales. Números que nos permiten afirmar con orgullo que nadie, viniendo de tan atrás, ha llegado tan lejos y en tan poco tiempo como la España democrática. Sirvan como ejemplo los siguientes datos. En 1975, la renta per cápita de los españoles era de 15.000 euros. 15.000 euros. Hoy es de 31.000 euros. Más del doble. A ver, Nay. Lo que no sabe este señor, digo yo, siendo doctor en economía y teniendo su tesis al corriente, ¿no? Es que de 15.000 a 31.000 euros y todos los años, a todo el recorrido que él hace en su gráfica manipulada, lo que no tiene en cuenta es la inflación. Es decir, por el recorrido que él hace de que los españoles ahora pues tienen un salario mejor, ¿no? En ese recorrido también los españoles tenemos que, una, y ya lo he dicho 1000 veces, pagar más impuestos, y dos, pagar más por el carro de la compra, entre otras cosas, ¿no? Encarecimiento del precio de la vivienda, encarecimiento de tantas cosas. Esto no lo tiene en cuenta este señor. Este señor se está riendo y hace un acto, el de España en Libertad, que además a mí me parece un horror de título, porque lo que está haciendo es, a mi juicio, reírse de los verdaderos países que están en ese camino de la libertad y que han llevado esta bandera de la libertad, como puede ser, por ejemplo, Argentina, o como puede ser la campaña que hizo Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, poniendo esto del comunismo, la libertad, porque no tenemos ahora mismo en ninguna administración pública un gobierno tan represivo y tan manipulador contra la libertad que el del gobierno de España. Porque lo que ha hecho es ir directamente a afectar a la división, a la separación de los poderes que hay en España, intentando utilizarlo, manipularlo, sesgarlo. Una vez, no sé si lo recuerdan, una vez estaba aquí y estaba enumerando todas esas piezas del PSOE que van pasando de una administración a otra, ¿no? O que tienen familiares de, y se van colocando en cada una de las administraciones públicas, de las cabezas de Televisión Española, hablaba de la Fiscalía incluso, tantas cosas, ¿no? Yo creo que este señor se está equivocando de camino, sobre todo en defendiendo una libertad que ahora mismo los españoles no lo perciben, ni económica, como él se refiere, ni tampoco social. Víctor. Bueno, yo creo que es evidente que esto responde a una nueva estrategia del gobierno de España, en este caso de Pedro Sánchez, de hablar de algo que a él le interesa para desviar la atención de muchos otros problemas, ¿no? Ya me gustaría a mí escuchar al Partido Popular también hablar de este tema, ¿no? Porque evidentemente entiendo que Vox poca legitimación tiene para hablar de libertad con los apoyos que tiene, por ejemplo, en Europa, o eso que le gusta tanto, que si Trump, que si Orbán y compañía, ¿no? Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar la legitimidad de determinadas opiniones. Eso por un lado. Ahora bien, todos recordamos cuando después de la moción de censura, bueno, hace ya bastantes años, ¿no? Porque Pedro Sánchez lleva un tiempo gobernando, las políticas fueron pues sacar a Franco del Valle de los Caídos y determinadas otras cuestiones muy ideológicas con el único objetivo, bueno, pues yo creo que había una pátina de resarcir determinadas cuestiones, pero fue evidente que era una estrategia política vinculada a generar pues una opinión o vender esa izquierda que el PSOE cuando quiere, cuando se acercan elecciones o cuando vienen mal dadas, pues coge la banderita. Y yo creo que eso responde un poco a esto, ¿no? Y lo de la libertad también un poco por apropiación, ¿no? Intentar apropiar
la palabra libertad que tanto le gusta a la derecha, con aquella campaña que bien nombraba Naim de comunismo o libertad, que le funcionó a Ayuso, ridícula desde mi punto de vista, sobre todo porque no corresponde con la realidad, ¿no?, de esos extremos que se acusa al PSOE de intentar utilizarlos cuando precisamente la derecha, el Partido Popular en muchas ocasiones, y qué decir de Vox, lo usan también, ¿no? En cualquier caso, ya creo que muchos, en mayor o menor medida, conocemos al personaje, ¿no? Pedro Sánchez lo que va a intentar, evidentemente, es hablar de lo que a él le interesa y desde luego lo que le interesa ahora, pues parece ser que es volver a sacar a Franco, pues a pasearlo, como quien dice, y veremos, me imagino, ¿no?, en primera línea de todos estos actos al ministro Ángel Víctor, ¿no?, por aquello del ministerio que dirige, que coordina, no sé si no me atrevo a decir que gestiona, pero bueno, pero sí que dirige, que coordina con este Ministerio de Memoria Democrática, aunque habrá que ver si en los problemas importantes, porque aquí se habla de libertad, pero los problemas importantes en el caso de Canarias no se están atendiendo, y veremos cuántos actos y cuántas campañas tendremos, ¿no?, porque esto va a abrir tristemente muchos telediarios, muchos periódicos, mucha publicidad también, que es lo que vamos a ver, porque es lo que hemos visto con Pedro Sánchez en estos años. Y desde luego, lo que quiero, por acabar y resumir mi intervención, no quita que critiquemos a Pedro Sánchez por lo que entiendo, no deja de ser otro acto más de personalista e interesado, pero habrá que tener en cuenta también quién está legitimado o no para opinar de eso que se llama libertad. No queremos que la palabra libertad caiga en saco roto. Dora. Hace 50 años yo tenía 12, tengo 62. Hace 62 años, es decir, yo nací en mi casa porque aquí no había médico, no había hospital, no había centro, ni siquiera había carretera, era la carretera vieja, tardamos 4 horas en llegar a Santa Cruz. Y me tuvo mi madre en mi casa, al igual que mi hermana, con mi abuela que era la partera, es decir, una señora que no había estudiado pero sabía a base de hacer prácticas. Bien. Hace 62. Hace 50 años seguimos en la misma historia, pero ya empezaron a venir médicos. Los pediatras vinieron hace 30 y pico, 40 con mi hijo. La diferencia no solo está en los miles de euros que se ganara, 15.000 y ahora 31. La libertad está en poder decidir estudiar aunque no tengas recursos. Eso se llama libertad. Libertad se llama tener la posibilidad de elegir médico, sanitario, hospital. Eso se llama libertad, y tener la garantía de que me van a atender bien. Eso sí que es libertad, y eso es lo que estamos celebrando ahora. Libertad es tener la capacidad de movilidad, indistintamente de la casa donde hayas nacido o los recursos económicos que tengas en ella. Libertad no es lo que se hace en Madrid, porque 7.291 muertos no tuvieron la libertad de salir de sus residencias para que le atendieran, ni de que entraran médicos para que le atendieran a ellos, y murieron como animales abandonados. Eso no es libertad, eso sí que es dictadura, eso sí que es no importarle a las personas. Libertad es otra cosa. Libertad es elegir colegio, es elegir sanidad, es tener la garantía de que te tratan bien, es tener la tranquilidad absoluta de que tienes unas fuerzas de seguridad no manipulables, que actúan, que tú vas por la calle y sabes que tienes la tranquilidad de moverte, indistintamente de los incidentes. Y libertad, ante todo y sobre todo para las mujeres, es que podemos trabajar, podemos tener nuestra cuenta corriente, podemos decidir si tenemos más o menos hijos, podemos decidir vivir. Podemos decidir con quién vivimos y con quién no vivimos, sea hombre o mujer. Y si decido tener un matrimonio y luego no tenerlo, puedo divorciarme. Eso es libertad. Y eso es lo que estamos celebrando ahora, 50 años después. Y para que eso ocurriera, un señor se tuvo que morir en su casa, en su cama, bien tranquilito, súper mega atendido en un hospital, mientras muchos españoles morían en la carretera y morían en su casa porque no tenían, y morían hasta... ¿Saben ustedes lo que es morir de una colitis? Que todo se hubiese curado diciéndole a alguien que sabe, beba agua, tome líquido. Pues este señor dictador que permitía que toda esa gente se muriera, aparte de los que él mandaba a matar, toda esa gente, cuando él se murió, tranquilamente y bien atendido, eso es lo que estamos celebrando ahora, que ahora sí podemos ir y estar tan atendidos como ese señor que no nos permitió a los demás. Eso es lo que celebramos ahora. Y ahora celebramos que las mujeres salimos a la calle como salen los hombres. Eso es lo que celebramos ahora. Esos son los 50 años de libertad. Lo demás, monserga. Que haya quien la añore es su problema. Yo no añoro nada de eso y solo tenía 12 años. Pero recuerdo un día que se murió, porque era mi colegio unitario todo de niñas.
Y la profe cuando se murió pues lo sintió mucho porque lo quería, lo apreciaba y nos sacó afuera, que había una era, y nos sentó y nos contó un dramón. Cuando pasaron los años y yo como que me torcí un poco porque me fui a la izquierda, porque ya tuve conocimiento, porque era lo que vivía en casa, me encontré con ella, de hecho en mi calle se llama así porque yo así lo decidí, porque fue una gran profesora, me explicó, Dora, era lo que me tocaba. Porque a pesar de que todo decía que estaban muertos, teníamos terror a lo que viniera después. Y podíamos mandarme a mí otra vez, como mandaron las mujeres de la República. Yo me acuerdo el día que se murió, ¿te acuerdas que pusieron dibujos animados en la tele? Yo no tenía luz eléctrica, en mi barrio no había ni luz, mucho menos tele. Unos años, un poquito, pero me acuerdo que pusieron eso. Ay, estoy confundida. Con 62 años en mi barrio no había ni luz, olvídate, ni Dora, agua, estoy ni confundida. nada. Yo Y creo porque que- Agustín puso Yo un estoy cable confundida. de su... Yo estoy confundida de evento. Cuando, Sí. Lo que digo yo de que me acuerdo de eso era cuando el golpe de Cuando Estado. Tejero golpe de Estero, Que eso fue en el pararon 81, eso sí. Yo creo que todos conocemos historias, ¿no? También en Arico, por la parte que me toca, hay historias muy negras, ¿no? Del franquismo. Y tanto. Pero sí es verdad que no hace falta ser del Partido Socialista o del PSOE o sanchista, para aquellos que no usan ese término, para Víctor, te reconocer... interrumpo un segundo, estaba hablando de algo personal. No, yo sé que tú En no- un momento, estaba hablando de algo de mi historia personal. No, ¿Y totalmente. qué Por eso no se empezaba le da, diciendo, precisamente que todos conocemos historias muy negras, ¿no? de la historia, ¿no? Precisamente cercanas, ¿no? Sí, no, que somos clarísima. Arico, o en mi caso, estamos en un pueblo muy pequeño, mucho más que de ahora. Imagínense que no habrá pasado, o sabemos que ha pasado en toda España, ¿no? Pero yo lo que iba es que no hace falta ser del PSOE, o no hace falta ser de Pedro Sánchez o apoyar a Pedro Sánchez, o hacer una crítica a la puesta en escena para reconocer, para entender y para desear, sobre todo, que eso no vuelva a ocurrir. Pero mi intervención de antes venía un poco y la quiero un poco, no matizar, sino extender, en el sentido de que en estos tiempos en los que se habla muchísimo, ¿no? de esa polarización política, yo creo que viendo los antecedentes que tenemos, lo que se está, entiendo yo, y ojalá me equivoque, en gran medida priorizando es esa polarización política, ¿no? Ese miedo, a usar el miedo a lo que pueda venir sin saber o sin terminar de explicar muy bien por qué, y al final es lo que le interesa en este caso a Pedro Sánchez y lo que va a hacer con Vox, es que lo vamos a ver en estos meses, ¿no? Que es una lucha política encarnizada por hablar de grandes cuestiones o de hipérboles constantes, y vamos a ver si nos acordamos de los problemas importantes, porque los problemas importantes va a ser, es mi duda, ¿no? Yo, que más que duda estoy completamente seguro, ¿no? Mientras hablemos de esto, veremos si se deja de hablar de muchísimas otras cosas, es lo que quiero decir. Antes decía Víctor que Vox no estaba legitimado para hablar de libertad con los aliados internacionales que tiene, y fui apuntando lo que recordaba de los aliados que tiene Vox, y lo único que podía apuntar, en primer lugar, si miramos a Francia, aliados de Vox, con Joan Bardella y con Marine Le Pen en Rassemblement National, lo que tiene es libertad de creencia y libertad de valores ante la islamización que sufre Francia ahora mismo. Si miramos a Polonia, si miramos a Hungría en el momento de Víctor Orbán, pues tenemos libertad para poder formar una familia. Si miramos a Estados Unidos con Donald Trump, aliado de Vox, lo que tenemos es libertad económica y de información, que aquí en España se quiere coartar. Si miramos aliados de Vox en Latinoamérica, Nayib Bukele, por ejemplo, en El Salvador, libertad en seguridad. Y si miramos, por ejemplo, a Argentina con Javier Milei, libertad financiera. Eso es lo que defiende Vox, y esos son los aliados de Vox a nivel internacional. Sin lugar a dudas, y volviendo a la España en libertad yo creo que lo que está haciendo Pedro Sánchez es el mecanismo de siempre, que es ese mecanismo de francomodín, ¿no? Cuando no saben qué decir, no saben dónde desviar la atención, utilizan a Franco como comodín. Ese francomodín es propio del Partido Socialista, lo viene usando desde hace tiempo, desde que lo desenterraron y mucho antes, y lo siguen utilizando a día de hoy, por supuesto. Antes decía precisamente, cuando hablamos de este título de España en libertad,
del uso precisamente de la palabra libertad que no se pervierta. Yo creo que hemos tardado 3-4 minutos entre que acabe mi intervención y en que Naín le diera la vuelta hablando de libertad de una forma muy eufemística, diría, ¿no? Es evidente, ¿no? Está bien que recuerdes los aliados de Vox, porque así, bueno, me ahorras ese trabajo, pero veo que lo tienes claro, lógicamente. Sí, muy claro, y también la gente yo creo que lo tiene claro porque saben los valores que se defienden a nivel internacional por todos los patriotas de Europa. Bueno, sí, está claro que los valores, evidentemente, que muchos no compartimos. Bueno, yo tengo claro que Víctor, respecto a lo que le ha dicho de los aliados, bueno, si los valores es condenar al exilio, a la miseria o la prisión, al colectivo LGTBI, como hace el señor Orbán, si eso es libertad y eso es valor, si llamar asesina a una mujer porque ha abortado y quitarle todos sus derechos, eso es un valor, no sé de qué valores me está hablando. Y después somos los porque reyes del desde mundo luego, nosotros y somos los hablarme reyes del mundo, de la ¿sí? islamización, señores, pero si todos, cada uno de nosotros tenemos sangre islámica, si solo hace apenas 5 siglos y algo que dejamos este país, lo que estaba constituido en su momento hasta que llegó ahora los reyes católicos. Señor, el imperio nazarí, ¿de qué estamos hablando? Del Al-Ándalus, en toda España. Pero ¿de dónde vienen nuestras palabras, los nombres de nuestros pueblos y nuestros apellidos? Si nuestra cultura fue islámica, solo que nos hemos modernizado, nos hemos ido al catolicismo, aunque somos un país laico, no renunciemos a nuestros orígenes, primero. Segundo, una cosa es la migración y otra cosa es la islamización. Pero es que la islamización, ¿de qué él habla en Francia? Son tercera o cuarta generación que ya están mezclados. Y a lo mejor fue porque no se hicieron las políticas que se debieron de hacer en aquel momento, como hablamos aquí, por ejemplo, para llevarlo a un terreno más concreto. Lo que no es justo es que todas las viviendas sociales las concentres en un solo lugar porque crean guetos. Hay que dispersarlas, porque todo el mundo tenemos derecho a una vivienda digna, en lugares dignos. Pero lo que no es justo es lo que dice él, que me habla de Milei, que ha decidido que los trabajadores tienen que hacer jornadas de 12 horas y que si no tiene un sueldo con qué pagarle el empresario, que le dé un bono para que vaya a la tienda. ¿A eso qué valor es ese? Eso no es un valor, eso es esclavizar a los trabajadores. ¿Qué valor tiene quien ha cotizado toda su vida para tener una jubilación y ahora considera que todavía está en edad de trabajar? Es que me pones unos ejemplos. Sí. Yarmali Le Pen se ha suavizado mucho. Vamos, Abascal se está quedando casi radical al lado porque esta mujer ha bajado mucho el volumen. Ahí tenemos a la Meloni que iba a ser no se sabe qué en Italia y ahí está tranquila y callada. Y lo único que ha hecho fue inventar un subgueto o campo de concentración pagado que no ha podido ejecutarlo a cabo para llevar a los migrantes a países terceros. ¿De qué me estás hablando? ¿Me estás hablando de un señor que cree en Dios, en la Virgen, el matrimonio eterno y lleva 2? Vamos a ver si nos aclaramos. ¿Me estás hablando de un señor que lidera tu partido, que lleva toda la vida en política, que me parece correcto, que no tengo nada que decir de aquellos que viven toda la vida de la política? Para nada, en todos los partidos los hay, eso no lo justifica. Pero me hablas tú de valores cristianos, quien se ha divorciado 2 veces, cuando el matrimonio cristiano es hasta que la muerte los separe, amén Jesús. ¿De qué me estás hablando? ¿Que no está casado por la iglesia? No, los valores hay que ser coherentes. Por eso yo me declaro atea, porque no soy coherente con lo que manifiesta el catolicismo. Si yo fuera capaz de casarme por la iglesia hasta que la muerte me separe, estar bautizada, comulgada, confirmada y la extremaunción me la darán, porque me imagino que mis hijos dirán que me la den, no lo sé, porque yo ahí no voy a estar. Vale, pero es que los valores católicos son la solidaridad y eso intento hacer algo. Hay otros valores, pero hay que ser coherentes con lo que se dice. Dora, no puedes pues censurar poco, lo que no. Y Dios coherente, dijo, amaos los unos a los otros. Gracias, Dora, Y no por dijo la con catequesis quién ni de de qué hoy. manera. No dijo, o explicó cómo. No lo explicó. Lo dejó libremente y que cada uno se ame como Dora, quiera. mira, Y dos cosas. viene vos y quiere prohibir ese Dos amor. cosas. No es Vamos justo. a ver. Está, en primer lugar, nombraste a Francia y dijiste, el proceso de islamización de Europa es porque ahora estamos ante la tercera o la cuarta generación porque ya están mezclados y en su momento no se hicieron las cosas bien. Puede. Si Dije vas puede. a su momento Dije puede. y le das para atrás a la cinta, antes de Emmanuel Macron estaba François Hollande, que era del Partido Socialista francés. Mira, tercera o cuarta Allí generación. estaba François Hollande
gobernando Francia. Sí, sí, Entonces, posiblemente. si Hace alguien, 15 años eso es una generación. si alguien lo hizo mal, sería en ese caso el Partido Socialista si No. le damos para atrás. Otra cuestión. Un poquito 4 generaciones son 40 años, ¿no? un poquito incoherente Digo yo. nombrar aquí cuestiones personales del presidente de mi partido con respecto a tener unos valores cristianos. Claro, es lo que él predica. Después declarándose ateo, pero vamos a las procesiones. A todas las procesiones estamos allí al pie del cañón, pero después nos declaramos ateos. Eso no puede ser. No, perdona. Hay actos protocolarios a los que hay que asistir. Ir a una procesión es un acto protocolario Bueno, más. yo- Punto. Otra cosa es que yo rece, me santigüe o me persine en la iglesia. Y yo escucho las homilías y te digo una cosa. Hay sacerdotes dignos de aplauso porque dan unas homilías realmente ejemplares, realmente motivantes, que podrían ser auténticos coach. Y cuando hablo de la islamización, ¿por qué? Porque curiosamente, la misma manera que nosotros nos nutrimos de muchos migrantes de Sudamérica porque fuimos colonizadores, Francia se nutre de países terceros como es Marruecos, porque fue colonia francesa, Olivia, Argelia, es lo natural. Y luego te vas a Inglaterra y ¿qué te encuentras? Con todos los de la Commonwealth, que si pakistaní, que si hindú, es lo normal, es lo natural. Cada uno va a lo que llaman su tierra madre, o su madre tierra, o, no, o madre patria, o algo así, ¿no? Pues eso es lo que ocurre, es algo natural, el ser humano nos movemos. Uno nos movemos solo en nuestro barrio, otro nos movemos del barrio al pueblo, y otro nos movemos por el mundo mientras podamos. Pero eso Bueno, no supone sí. nada. Antes decía lo del uso de la palabra libertad, que la perversión, y duró 3 minutos, el uso que le decía a Naim, y también dije que esto en los próximos meses servirá para ver el enfrentamiento interesado que le interesa a Pedro Sánchez entre lo que él llama la izquierda, que habrá que ver, que es el PSOE, según él, y Vox. Y también me he vuelto a equivocar porque lo hemos visto en esta mesa, ¿no? Es decir, una polarización constante hablando de temas que yo creo que poco le importan a la gente. Vamos a ver si podemos hablar de temas que a la gente le importen en estos próximos meses, como puede ser la cuestión de la inmigración. Vamos a ver, no sé si la libertad de Vox o la libertad del PSOE... Eso te refieres a lo que le importa a Coalición Canaria en este momento, No, ¿no? eso me Vale. refiero a lo que le importa a los canarios, que ahí están las encuestas, cuando la inmigración ahora mismo es el principal problema para los canarios, el primero. Luego está la vivienda, y las carreteras ya son el cuarto, imagínense. Hombre, claro, porque las cuestiones de movilidad ya no pueden ser una prioridad porque no lo pudieron hacer, ¿no? Ahora se rebajó más No, para más. yo estoy hablando de las necesidades, las prioridades y las preocupaciones de los canarios, con estudios demoscópicos actualizados. En cualquier caso, lo que estamos viendo es eso, ¿no? Un enfrentamiento y una polarización constante respecto a un tema que no es de actualidad, porque no es de actualidad. Entonces, yo lo que espero es que avancemos en aquellas cuestiones que no es que le preocupen a Coalición Canaria. Yo creo que es un drama, lo hemos hablado aquí en otras ocasiones, pero vamos a ver si la senda de 2025, que empieza con esta España en libertad, y si es coherente el presidente del gobierno con eso de libertad, y actúa, por ejemplo, por decir un caso con el tema de la inmigración, que parece que está generando aquí una cárcel, una isla cárcel o una Canarias cárcel para muchas personas que vienen, y si la libertad para esas personas que quieren salir de aquí se va a traducir en recursos y en gestión política, que por cierto, ni el PSOE, ni el Partido Popular, ni Vox parece que están muy en la senda de colaborar en ese sentido, ¿no? No, nosotros Por aquello no de la vamos libertad. a colaborar con que Canarias sea un trampolín. Eso yo ya lo he dicho por activa y por pasiva. Canarias no es un trampolín a ningún sitio. Pero no es que se trate de que Canarias sea un trampolín a ningún sitio. Hay personas que llegan a Canarias porque es la vía más cercana a sus países de origen, que la gran mayoría de los casos no quieren estar aquí, sino que quieren entrar en Europa. Pero bueno, es un ejemplo. Lo que quiero decir es que, evidentemente, esta confrontación política es el tiempo que nos ha tocado vivir, tristemente, y veremos si se traduce en algo útil para la ciudadanía, desde el punto de vista de lo que estamos viendo con Pedro Sánchez por un lado y Vox en este caso, y también el Partido Popular. Pues mis dudas tengo de que sirva para algo este debate. Te puedo hacer 2 preguntas. Una, ¿qué orden dijiste que lo que preocupaba era la migración después? ¿Cuál era la segunda? Está la migración, está la vivienda, evidentemente, la movilidad sigue siendo una de las preocupaciones más importantes, ¿la y la tercera? inflación también está ahí, los precios, en definitiva, esas son las 4 más importantes. Pero bueno, que el orden, si quieres, tú tendrás otro, yo tendré otro, son problemas importantísimos, todos ellos, y bueno, tanto es así que lo hemos hablado en muchas ocasiones también en esta mesa.
Ahora no tienen una prioridad, no sé, esta prioridad de lo que vamos a hablar ahora es una prioridad muy prioritaria, válgame la redundancia. Bueno, decía Víctor que vamos a hablar de cosas cercanas que nos interesan, que nos afectan a los ciudadanos. Bueno, lo vamos a mencionar porque queremos apoyarlos, porque todavía no se han adoptado medidas para solucionar el colapso que sufren las urgencias del Hospital Universitario de Canarias. Esta mañana otra vez los trabajadores han vuelto a manifestarse porque se sienten explotados, ni para los trabajadores ni para los usuarios. Y yo me pregunto si esto no es una cosa de voluntad, porque hay diferentes siglas políticas que han gobernado en diferentes ámbitos, en el estatal, en el canario, diferentes siglas, y aquí tú ibas a urgencias hace 15 años y estabas allí tirado en los pasillos, y a día de hoy sigues yendo a urgencias del universitario, y eso suele suceder. Las urgencias tienen unos picos razonables, que es cuando es la época de la gripe, que efectivamente hay unos picos brutales y es cuando salen estas fotos. Pero el caso de las urgencias del Hospital Universitario de La Laguna no es un pico, es una constante que viene durante meses, que se han ido manifestando. Y si tú les preguntas cuál es el problema que tiene, primero que está colapsada absolutamente, porque las infraestructuras son mínimas, son penosas, son dramáticas, son tercermundistas y de todo. Pero claro, si a todo ello es lo que me dicen los trabajadores, Dora, es que si al menos con estas instalaciones tuviéramos personal, digamos, no arreglabas, pero equilibrabas. Dice, lo que no puede ser es que no se hayan contratado para sustitución a nadie, que no se haya ampliado la plantilla sabiendo lo que han subido las demandas. Dice, es verdad que en la época de COVID se subió un montón y con el gobierno anterior se mantuvieron las plantillas a pesar de haber pasado el COVID. Ahora, según iban finalizando los contratos, no se han contratado a nadie. Dice, y tenemos al personal que está haciendo prácticas cubriendo puestos realmente de profesionales, que lo van a hacer, que es desde la tranquilidad más absoluta, pero tienen que estar supervisados por profesionales, tienen que estar supervisados. Y según te hablo de médicos, te hablo también, que están haciendo el mismo, te hablo también de ATS, de enfermeras, y te hablo de manera muy personal, ¿vale? Muy directa. Bien, y llegar allí y ver ese caos es horrible, es una falta de respeto absoluto a todos los ciudadanos canarios, paguemos más o paguemos menos impuestos, porque estamos trabajando por una sanidad que es de todos, y eso sí que es libertad, tener una sanidad en condiciones a lo que pagamos. Lo que tú no puedes hacer es que si tenías una plantilla de 15 personas, me la estoy inventando, porque sé que no son 15, son muchas más, por turno, ahora tengas 7. Lo que no puede ser es que hasta de las señoras o los señores de la limpieza, si antes tenías 3 por turno, ahora tengas 1. Estoy hablando hasta de la limpieza, porque el caos no es solo de los profesionales médicos, ATS, no. Y que para hacer un triaje las pases muy mal, porque si te pones a hacer el triaje, no te pones a hacer el trabajo que realmente tienes que hacer. Tienes que estar en el triaje. Y eso es lo que es durísimo. Que además sabemos que una urgencia se concatena, porque urgencia es el primer lugar donde llegas, donde tiene que estar activada radiología, tiene que estar activada otros departamentos. Y no están porque no hay profesionales, pero es que hay algunos sitios donde tienen, a según a qué hora, no hay profesionales. Es que no puedo decir más porque se nota mucho de quién estoy hablando, ¿no? Entonces, de verdad, es dramático y solo es voluntad política. Señores, en caso de urgencia se contrata urgentemente. Y si alguien enferma, usted le sustituye. Y si alguien coge vacaciones, usted le sustituye. Porque para eso tiene el personal. Y también es verdad que está en cuestión política, como que los gerentes de los hospitales son nombrados por políticos y tienen que hacer una función política. Y yo recuerdo en tiempos del PSOE, y esto es echarme tierra sobre mi tejado, que se cesaban a los gerentes si no funcionaban. Claro, y se cesaban, y no quedabas bien en la foto, y estaba feo porque era una falta de confianza, pero si yo te puse a ti porque confío en ti y no lo gestiona bien, te ceso, y ya está, aunque políticamente el rédito político sea negativo. Pero a mí el rédito político debe ser secundario ante las personas que demandan una urgencia o cualquier otra profesión pública. Pero eso hay que priorizarlo. Y señores, que llevamos meses y no se arregla durante meses. Y yo no estoy pidiendo el Willy Fox de los 90 días arreglar las colas, que ya me di cuenta que no es que en 90 días arreglara las colas, es que íbamos a estar más de 90 días con colas. Pero bueno, la interpretación mía fue mala. Bien, pues esto pasa igual, las colas del hospital universitario es cuestión
de la gerencia de dicho hospital, que la nombró el Gobierno de Canarias, y del Gobierno de Canarias para reorganizarlas y contratar al personal que están pasándolo mal. Que, vamos, hay un déficit de personal, Luego hay de otro profesionales. componente, no sé con quién habrás hablado tú, Dora, pero es verdad que ahí está la gente enferma, los familiares de la gente que está enferma. Hay gente más educada, menos educada, y hay gente educada que también se puede poner nerviosa porque si tienen una persona, si tienen un enfermo en un pasillo 30 y pico horas o más, se ponen nerviosas. ¿Y quiénes son los que reciben todo eso? El mal rollo de la gente, los enfados, los trabajadores, que encima tienen ese componente añadido de aguantar todo eso de los familiares de las personas que están allí. Yo recuerdo de hace años cuando la gente decía, no, en Canarias tenemos la mejor sanidad de España. Yo siempre he creído que no es que tengamos la mejor sanidad, es que tenemos a los mejores profesionales. Pero la sanidad que tenemos es muy deficitaria, muy deficitaria. Y yo creo que uno no la conoce hasta que uno mismo no está encamado en un pasillo de urgencia del hospital universitario o de la Candelaria. Cuando uno está encamado en mitad de un pasillo, te das cuenta y dices, ¿dónde estoy? Parece que estoy en un país tercermundista. Y esa es la realidad, también se está viviendo incluso en Gran Canaria. No se está invirtiendo lo suficiente en sanidad. Y de lo que yo conozco incluso personalmente y profesionalmente, y lo decía en los primeros programas que teníamos de la tertulia, el Instituto de Medicina Legal, que es lo que nadie ve en materia sanitaria, y cómo está ese personal, que ya se ha puesto en huelga muchas veces, aquello sí que es precario, ¿eh? Aquello, cuando ya la persona, más allá de los enfermos, fallecen y van allí, aquello sí que está mal. 9 días para una autopsia. Es que la realidad, 9 días la para realidad una de ellos es autopsia. muy dura, no solamente de los profesionales y las condiciones que tienen y los pocos que son, sino de la propia infraestructura acabada que no da más de sí, pidiendo socorro a los juzgados en muchas ocasiones. Así están los profesionales sanitarios, y lo llevo diciendo desde mucho tiempo, del Instituto de Medicina Legal de aquí de Tenerife. Sí, el médico forense. Sí, un tío mío falleció y tardaron eso, Dora, en hacer la autopsia. Hace como 4 años. Tardaron un montón ahora de estos días. días Horrible. Es terrible, ¿no? Está claro que el problema de la sanidad en Canarias no es una cuestión de meses, como decía Dora, es una cuestión de años, ¿no? Y es una cuestión de distintas responsabilidades, ¿no? De todos los partidos, hay que decirlo. Una de las cuestiones que también se estaba comentando, evidentemente, es esa saturación terrible, ¿no? Esa falta de camas, ¿no? Y una de las cosas importantes que hay que recordar es que la liberación de esas camas de esas personas está muy vinculada también, y así lo reconocen los sindicatos, al plan de infraestructuras sociosanitarias de Canarias, especialmente en Tenerife, que ha sido un auténtico desastre, ¿Y qué implica eso? Que personas que entran por urgencias, que luego salen de urgencias, se quedan por allí porque no tienen a dónde ir, porque deben estar atendidas en centros sociosanitarios. Y no solo ya en urgencias, sino en el resto de plantas y de camas hospitalarias. Y estamos hablando de muchísimos, de decenas, incluso me atrevería a decir hasta centenares, ¿no? De personas que están en esa situación. Y eso también es una gestión que no se ha hecho durante estos años. Tampoco por parte del Partido Socialista, y hay que recordarlo también, porque a veces parece que el PSOE no ha gobernado en Canarias. Antes hablaba de la legitimidad para hablar de ciertas cosas. Yo coincido con muchas de las cosas que estaba nombrando Naín en ese sentido, de la falta de inversión en determinadas inversiones. Ahora bien, luego hay datos que contrastan, ¿no? El presupuesto de la comunidad autónoma en sanidad roza los 4.600 millones de euros, un 5% más. En un contexto en el que España no tiene presupuesto, aún así se crece. ¿Es definitivo? No. ¿Va a ser una solución total? No. Pero es que esto no se arregla de un día para otro. Es que no se arregla de un día para otro. Cuando se instalen, y esperemos que este año que va, yo creo que va a haber inauguraciones importantes. Víctor, perdona que te interrumpa. Yo no sé por qué no se puede arreglar de un día para otro. Es una prioridad, es dinero. Claro, efectivamente que es dinero y es una prioridad, pero los procesos... vamos a ver. La situación en la que estamos, desde mi punto de vista, no deberíamos haber llegado aquí. Eso para empezar. Pero si empezamos a poner soluciones, no las vamos a conseguir de hoy para mañana.
Yo insisto mucho en el tema de la infraestructura sociosanitaria porque hablando con médicos realmente ponen el énfasis en eso como una medida clave para liberar muchísimas camas. Y luego a partir de ahí, evidentemente, lo que estábamos comentando antes, si hace falta más personal, pues hay que contratarlo y hay que poner esos recursos ahí. Eso es una cosa que cae de cajón, independientemente de los colores políticos de quien esté gobernando en cada momento. Es una cosa obvia, obvia. Y aquí los que estamos del sur, los del norte también tienen la película de los hospitales. Esa es otra cuestión importante. Se han dado pasos, pero demasiado lentos, evidentemente, para tener una infraestructura hospitalaria descentralizada y real, como podría ser el caso del Hospital del Sur, que también, evidentemente, liberaría, en este caso, a las zonas metropolitanas, la Candelaria por un lado, y el Hospital del Norte con el Hospital Universitario. Lo que está claro que es todo es tiempo y dinero, todo es tiempo y dinero, pero sí quería incidir en eso, de que es el presupuesto, que de cada 10 euros, 7 van a gastos sociales en el presupuesto de la comunidad autónoma, que hay empresarios que se quejaban de que no había inversión, porque el gobierno ha priorizado, pues eso, 4.600 millones en sanidad. Nunca nos va a parecer suficiente, luego habrá que gestionarlo, pero evidentemente los pasos se siguen dando, ¿no? Yo quería recordar una cosa, y yo creo que por eso es casi imposible muchas veces. Estamos en el país de la burocracia, en la que la burocracia es la torpeza profunda que impide caminar, incluso teniendo dinero muchas veces, que es lo triste. Pero he de recordar que hace muy poco, hace unos meses, desde el inicio del presente mandato del Gobierno de Canarias, ha crecido estadísticamente un 14% más en burocracia el Gobierno de Canarias. Es decir, hay un 14% más de procedimientos administrativos burocráticos que antes. Es decir, tenemos un problema de sobrecarga burocrática en nuestro país. Y yo creo que es un mal endémico de la administración pública española, el crear papeles, procedimientos, normas por crear, cuando las cosas en muchas ocasiones pueden hacerse de forma más fácil, ¿no? Solo una puntualización. Sí. Ya Víctor, casi de para acabar, 42 años acabar. que tenemos de gobierno autonómico, de esos 42 años, 38 años gobernó Coalición Canaria. De 42, 38 gobernó Coalición Canaria, 4 de esos 42 solo en una legislatura tuvo el PSOE competencias en sanidad, y fue esta última legislatura que tuvimos nada más y nada menos que el COVID. Ahí lo dejo, son datos. Si nosotros hemos gobernado en total 10 años de 42, por número, la balanza se equilibra. Sanidad es muy difícil de arreglar, cuidado, y muy difícil de recomponer, pero si hay voluntad se puede conseguir, porque está claro que cuando queremos, teniendo los grandísimos profesionales que tenemos, se puede hacer adelante, porque además confío en ellos y desde luego no se merece la gestión que se tiene. Fíjate, Dora, ahora, antes si hay datos, y antes. Dora, que antes hablabas de la democracia y de los avances que ha tenido España en estos años. No sé si Canarias es la misma hoy que hace 38 o 40 años, ¿no? Yo creo que si tenemos un discurso en ese sentido que nos vale para el Estado, no sé si también nos vale en mayor o menor medida, siendo críticos y autocríticos, para Canarias en este caso, ¿no? Espero que nos valga, porque si no sé de qué estamos hablando. No, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo te estaba dando datos, porque tú nos estabas metiendo a todos en lo mismo. Y todos tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Efectivamente, por eso he dicho de autocrítica. Si yo solo estudio bachillerato, no puedo presumir de que tengo un máster. El que presume que tengo un máster, que lo demuestre. No es mi caso, Sí. ¿vale? Entonces tengo que ser honesta con esto. tengo Que una tesis y durante un cada doctorado. año, cada uno tiene las responsabilidades. También. Y eso está claro. Que la sanidad es difícil de gestionar, sí. Que la salvan los profesionales, también. Pero no sigamos estirando el chicle, porque un día los profesionales se van a parar, entonces sí que vamos a tener un problema muy, muy gordo en esta comunidad. Y que conste, que creo honestamente en la sanidad pública. Yo soy usuaria de la sanidad pública, yo no pago ningún seguro privado, y como no soy funcionaria tampoco tengo esos privilegios que no hubiese optado, también te digo, de las mutualidades. Pero tengo clarísimo, los profesionales son excepcionales, nos ponemos en manos de lo público, hemos avanzado un montón a lo largo de este tiempo, pero se puede mejorar y creo que estos trabajadores no se merecen el trato que están recibiendo. Bueno, casi tenemos que acabar. Yo quería hablar de más cositas. Una era que el gobierno da 2,5 millones de euros a Santa Cruz para demoler el hotel de Añaza. Quería hablar de eso, qué les parecía, simplemente por mencionarlo. Y hay otra cosita que sí era solamente por mencionarla, porque ni nos da tiempo, ni vamos a hablar de eso, y hemos hablado en cada programa, yo creo,
En todos los programas hemos hablado de la inmigración, de toda la gente que vino en estos poquitos días, como 700 personas en estos últimos días. Saben que una mujer parió en La Patera y otra menor vino con una niña de 1 año y poco, que era su bebé, su hija. Entonces esto sigue sucediendo constantemente. Saben que hay un barco por ahí entre entre Tenerife y La Palma, que ahora creo que está en aguas de Gran Canaria, un buque estadounidense que no sé si estamos haciendo mucho ruido, como ¿qué está haciendo ese barco ahí? Ese barco lo estamos viendo, pero los miles y miles y miles y miles y miles de personas que vienen no lo estamos viendo y no nos podemos insensibilizar. Resto de España, ayúdennos por Dios. Ayúdennos, no podemos. Bueno, tenemos que acabar. Rastrillazo y piropo y lo que ustedes quieran. ¿Quién empezamos? ¿Por ti? ¿Por ti? ¿Quién quiere empezar? Venga, Dora. Venga, bueno, mis rastrillazos son 2. Uno a vos, porque es la tercera vez que vota en contra de que lleguen las ayudas a los afectados de la Dana de Valencia. 3 de 3. Y el segundo al señor Trump, que aquí yo no sé si darle un rastrillazo o hacerle una broma, que quiere comprar Groenlandia. Por lo tanto, es verdad, lo quiere comprar. Por lo tanto, lo enlazo con Dinamarca, que le ha dicho que no, que mejor comprar ellos Estados Unidos para que así los estadounidenses tengan una sanidad en condiciones, una educación en condiciones de la que él carece, desde luego, y unos servicios en condiciones, porque Dinamarca tiene la capacidad de... Como danés, que tiene una calidad de vida estupenda y maravillosa, tienen esas capacidades, cosas que no tiene Trump. Y Trump también quiere que Canadá sea el Estado 51. Sí, también. Le esperan sentados los canadienses, ¿no? Yo, desde luego, que no creo en las profecías, ni en Malaquías, ni en todo esto. Pero el rubio loco que profetizaba y que iba a ir había otro loco en los Balcanes y otro loco, como decía él, era Argentina al final, ¿no? Porque él no lo definía como países. Pues parece que le está saliendo, solo nos falta un papa negro y el mundo se acaba, ¿no? Eso era la profecía de Malaquías, de Nostradamus, que era San Malaquías, es el mismo, ¿no? Y bueno, ahora, en serio, desde luego, lo positivo y lo bueno quiero dárselo a la Navidad. Yo soy una enamorada de la Navidad, me encanta la Navidad, la disfruto, me ha encantado el ambiente que ha habido este año en mi entorno, en otros entornos, porque uno se escribe, se habla, y ha sido una Navidad para adentro, ¿no? Me gusta como fiesta, me gusta como sentimiento, me gusta las luces, me gusta todo de la Navidad, pero ante todo me gusta acordarme de la gente que quiero, que la tengo en mi cabeza, ¿no? Y no soy futbolera, soy una negada, no entiendo de fútbol y me aburro y todo esto, pero el piropo más grande que he dado en esta mesa para la Unión Deportiva Las Socas. ¿Por qué? Porque primero, porque es el equipo de mi barrio, y segundo, porque su entrenador Cherry ha hecho algo increíble, que ya ha garantizado que no desciende de categoría a La Soca, y encima ha contratado a mi sobrino David, que es un chico, un futbolista buenísimo, y porque yo creo que los equipos de barrio, los equipos de pueblo, e incluso el Tenerife, si fuera posible, yo creo que son mucho más atractivos cuando ya no son profesionalizados, como el Barcelona, que al final son empresas, o el Madrid, o el Betis, o el Coruña, o el Bilbao, ¿no? Cuando ya esos son profesionales que juegan, ganan y cobro, y ya está, ¿no? Tienen su trabajo. Pero en estos equipos ya más pequeños, que no puedes vivir de ellos, tener la identidad, es decir, si es el equipo de Las Socas y tiene el entrenador y unos cuantos jugadores del barrio o del pueblo, se te hace más atractivo, motiva, une, lucha, nos cohesiona más como barrio, y mi barrio ahora mismo está en un subidón que siempre tuvo una de las mejores, es que yo leo los periódicos, por eso sé todos los datos que estoy dando, una de las mejores aficiones de la categoría, y desde luego estoy orgullosísima del rojo y blanco que representa mi barrio, y me siento también por las vibras, porque hablamos con los vecinos, mira David, mira Cher, yo, qué bueno. Gustavo también, que me olvidaba, Pues Gustavo a de Francis, que es todo el equipo técnico, y Gustavo, Francis, Cher, David, enhorabuena, que es capaz que voy a ir. Nunca en mi vida he visto un partido de fútbol completo. Oh, pero esta vez tienes que ir, Dora. Pero saludos a todos los que ha mencionado Dora, y que tengan muchos éxitos y mucha suerte. Víctor. Bueno, yo piropo no tenía, rastrillazo siempre tengo mucho. Sé positivo. Sí, positivo. Bueno, me cuesta, en los tiempos que vivimos me cuesta. El rastrillazo es para el gobierno de España,
que se lo podría dar por la inmigración y por la nula gestión que está habiendo, pero se lo voy a dar por una noticia que van a vivir todos los españoles en los próximos meses, que es el tarifazo, el tasazo de residuos que vamos a sufrir todos por una subida astronómica, en algunos casos del 200, del 300%, incluso en algunos municipios, por una transposición de una directiva europea que lo ha hecho el gobierno de España de aquella manera, porque no en todos los países de Europa se va a sufrir igual, que va a obligar a los ayuntamientos a pues, multiplicar por mucho, como decíamos, un 200, un 300%, la tarifa, la tasa de basura. Me parece un auténtico disparate que va al bolsillo de todos. Aparte, siendo de Arico, tenemos una especial sensibilidad con las cuestiones ambientales vinculadas a los residuos, pues por tener el complejo ambiental de toda la isla. Así que eso es lo que viene ahora a partir de abril, si no recuerdo mal. Yo no sé si hay algún margen de maniobra para que la Federación Española de Municipios haga recapacitar a este gobierno, que no solo es que suba impuestos, sino que ahora tasazo de basura que vamos a sufrir todos. Un disparate. Hay algunos ayuntamientos, como el caso de Granadilla, que ya se ha manifestado en contra, con una propuesta de Coalición Canaria en ese caso, pero vamos, un disparate, en este caso, directamente desde Moncloa al bolsillo de todos los españoles. A ver si nos da tiempo la semana que viene o la siguiente. Bueno, a ver si nos da tiempo, no, la semana que viene o la siguiente tratamos de ese tema. Entonces, piropo no. Piropo no tengo, pero bueno. No, así si que, no tienes, no tienes. Bueno, ya traeré dos la próxima Claro. vez que venga. Eso nada, esto es libre, lo que a usted le salga del alma, lo que usted tenga. ¿Nain, piropo o...? Rastrillazo primero. Vale. Rastrillazo para todas las personas que no saben escuchar. Escuchar a los demás, escuchar a los que están al lado nuestro, escuchar a los que tenemos debajo si estamos en una posición, a veces incluso en los trabajos, ¿no? Superior. Tenemos que saber escuchar, porque si no, no cultivamos otra capacidad, que es la del diálogo, el alcanzar acuerdos, el alcanzar entendimiento. Por lo tanto, mi rastrillazo hoy para todas las personas que no saben escuchar, que no saben dialogar, que no saben responder a la palabra, para todas ellas mi rastrillazo. Y el que quiera cogerlo, que lo coja, como dijo Luz, ¿no? Perfecto. Bueno, y mi piropo hoy, no cabe otro que mandárselo a mi madre, que nos está viendo. ¡Ah, y el cumple! está cumpliendo hoy 56 venga. años, así que... ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Cómo se llama tu mamá? Cande. Cande, Cande, felicidades. muchísimas felicidades, muchísimas Felicidades. felicidades. ¿Cuántos cumplen los? 56. ¿Te da igual que ella que lo digan? Sí. Qué guay, pues felicidades, Carmen, muy bien. ¿Y nos está viendo ahora? Cumpleaños feliz, te deseamos, Carmen. Carmen. ¡Ay, Carmen! ¡Hala! Con lo bonito que había quedado. ¿Ves cómo es? Repítelo, Ahora, repítelo. Carmen, Venga, a ver. repítelo bien Te directo. deseamos, Cande. Ahora sí. Qué bien. Felicidades. Felicidades, Cande, el cumpleaños Muchas para gracias, mí. muchas Muy gracias. bien, muy bien, pues perfecto. Pues así acabamos, felicitando a la madre de Nain. Nain, muchas gracias, hasta el próximo día. Gracias a Que estés ustedes, bien. como siempre, por la acogida y por A la ti. capacidad de escucha y de diálogo. Oiga, en esta mesa sí te escuchan. Por supuesto. Y se dialoga. Como siempre. Aquí no hay queja por eso. Víctor, muchas gracias. Muchas Ay, a ti gracias. te veo mañana. Mañana te entrevisto. Mañana entrevisto a Víctor en hablamos. el magazine, que vamos a hablar de Arico. Mañana hablamos un poquito de Arico en libertad, que está hablando de la libertad hoy. Así que muchas gracias a todos y a los espectadores por estar ahí siempre. Gracias, Víctor. Dora. Pues, como dice él, en libertad he hablado como me ha dado la gana, lo que me ha dado la gana. Aquí sacan el tema y yo digo lo que quiere. Y es verdad, esto también ha tenido que pasar 50 años más tarde, porque antes no podíamos ni siquiera tener esta tertulia. O era monotema. Por lo tanto, yo me siento súper feliz. Y solo un inciso, Víctor, sube de 26 euros a 53 euros los residuos, la tonelada. Es Tasazo. decir, que en la basura mía puede subir 20 céntimos. Tasazo seguramente. No va a subir astronómico en más. cualquier caso. Tazazo, hablaremos. No va a subir más. Víctor, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta el próximo día, Dora. Venga, Muchísimas gracias. Nain, gracias. Gracias. Cande.
Felicidades. Hasta mañana ustedes, que tenemos magazine, hasta cuando ustedes quieran. Nosotros estamos por aquí, por esta ventanita. Cuando no estamos por aquí, ustedes cogen el internet y nos ponen en el YouTube y nos ven lo que ustedes quieran. O sea, que aquí estamos. Y en TikTok En TikTok está saliendo también. Bueno, yo no sé quién lleva TikTok aquí ni quién lleva las redes, pero quien sea de este canal que esté llevando las redes son excepcionales. Sí, están divertidos. Y mira que a mí me cayó uno. Sí, Me sacaron uno que pagué, pero me encantó. Lo disfruté mucho. felicidades a los compañeros de la casa que llevan las redes. Muchísimas gracias. A todos ustedes también. Nos vemos la próxima. Nos vemos mañana, que si no, viene Víctor y uno no está aquí. Hasta mañana, gracias.